Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar. Ay, no está la cámara, está volteada. Siendo las 6 de la tarde con 5 minutos, iniciamos la clase para el día de hoy, 7 de octubre del 2022, ¿no? Mañana feriado. Y bueno, vamos entonces a empezar con nuestra clase. La clase anterior hemos visto conceptos básicos de literatura. Hoy haremos una recapitulación de estos temas que nos van a ayudar también en la resolución de la práctica de esta semana o de la semana que ya pasó. Entonces vamos aquí. A ver, entonces a presentar el PPT para esta semana. Y ya saben que esta información la voy a compartir luego al finalizar la clase. Bien, buenas noches con todos, buenas tardes. Vamos entonces a presentar. Listo. Ok. ¿Me escucha? Buenas noches. Empezamos entonces. Bienvenidos. Vamos a arreglar la cámara a ver si se puede. Nos puedo ver un ratito por acá. No, no se puede la cámara. Ya. Listo. El curso es literatura. Y aquí nos hemos quedado, ¿no? Sobre la división, la clasificación de los géneros literarios. Era muy importante reconocer o poder mencionar algunas de las obras o textos que son clásicos, que son muy importantes para nuestro conocimiento, ¿no? En cada género encontraremos especies distintas de acuerdo a los géneros que tengamos. Si hablamos de género narrativo, hablaremos de especie narrativa. Si hablamos de género lírico, hablaremos de especie lírica. Si hablamos de género dramático, especie dramática. Si hablamos de un género didáctico, especie didáctica, ¿cierto? Y tradicionalmente tenemos tres géneros literarios, y había uno cuarto que era el extraliterario, que es el didáctico, cuya especie pues era el ensayo, ¿no? El ensayo resaltaba, y el creador del ensayo era Michel de Montaigne, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se llamaba géneros literarios? Se va a llamar a las formas de clasificación de las obras literarias. Entonces, también mencionábamos de que esta clasificación la había realizado por primera vez Aristóteles, obviamente en su libro La Poética, ¿ya? Pero quien va a teorizar, ¿no?, a profundizar sobre esta división va a ser Platón. Entonces teníamos el género narrativo, en el cual destaca la especie cuento, novela, ¿ya? También está la leyenda, los mitos, ¿cierto? Y acá tenemos el cuento. El cuento es una narración breve, imaginaria, fantasiosa y escrita en prosa. Cuando hablábamos de prosa, hablábamos, ¿se acuerdan?, de la libertad absoluta que tiene el autor para poder crear una obra, ¿cierto? En este caso, hay una diferencia entre cuento y novela, ¿ya? Hay una autonomía, una libertad en cuanto a, digamos, a la estructura de un texto, ¿no? Es lineal, ¿cierto? No persigue ninguna norma cuando hablábamos de prosa, ¿ya? Pero hay una diferencia entre cuento y novela, que el cuento es breve y la novela va a ser extensa, ¿cierto? Ambos nos narran hechos ficticios o reales, ¿ya? La única diferencia es que el texto, la novela, es más extensa y presenta, por tanto, muchos personajes, ¿no? Una abundancia de personajes, mayor a la que se presenta en el cuento.
Por ejemplo, en el cuento más reconocido que podemos destacar era el de Paco Yunque, ¿cierto? El autor es César Vallejo, es un escritor y poeta peruano, conocido como el poeta Cholo, ¿cierto? El poeta del dolor humano, que no solamente tiene Paco Yunque, sino también tiene Tungsteno, ¿m? Tiene su obra poética Trilce, ¿ya? En Piedra Negra sobre Piedra Blanca, uno de sus poemas más connotados, ¿ya? Los Heraldos Negros. ¿M? Y en cuanto a narrativa, si nos referimos a novela, podemos destacar aquí a la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis, ¿no? Es importante que ya pueda involucrarme con estos libros como Gregorio Samsa, que es el personaje de esta novela, existencialista, por cierto, en la que el tema va a ser, va a ser la deshumanización del hombre, el hombre deshumanizado, un hombre que ha sido deshumanizado totalmente por el trabajo. Metafóricamente hablando, pues esta persona se ha convertido en una cucaracha, ¿no? En un escarabajo, en un insecto realmente. No nos da a ciencia cierta la interpretación de lo que se nos presenta, pero podemos decir que es un insecto, ¿no? Gregorio Samsa ha despertado, convertido en un insecto, eh, y teniendo como única preocupación desde que se levanta ir al trabajo, ¿no? Es decir, al despertarse lo único que él quiere es llegar temprano a su trabajo, pero se da cuenta que está convertido en un insecto horripilante y no es hasta que su hermana lo ve y también siente ese terror, ¿no? De ver a su hermano convertido en cucaracha, ¿no? Es más, su familia lo desprecia, ¿no? Entonces vemos la deshumanización de las personas por parte de una sociedad sumamente capitalista, consumista, donde todo es trabajo, ¿no? Y hace que esta persona pues sea convertida en una cucaracha. Entonces, Franz Kafka, la metamorfosis, ¿no? Obviamente interpretamos por metamorfosis una suerte de cambio, ¿ya? En todo sentido, ¿no? En este caso, la vida de Franz Kafka, bueno, la vida de Gregorio Samsa cambió rotundamente porque ahora está llevando la vida de un insecto, prácticamente. Juan Rulfo, Pedro Páramo, es una obra también no existencialista, pero que nos habla un poco sobre un espacio imaginario. Aquí podemos ver que en ambos casos nos presentan hechos ficticios, obviamente, no existe una persona que se pueda convertir en cucaracha, no en estos días, tal vez en un futuro. Y Pedro Páramo nos habla sobre la muerte, sobre la búsqueda del padre, ¿no? La búsqueda del hijo al padre. Vine a Comala porque me dijeron que ahí a mi padre, comienza la obra. Su madre, la madre de Juan Preciado, el narrador protagonista de esta historia, bueno, la madre le dice a Juan Preciado que vaya en búsqueda de su padre, ¿cierto? Porque su madre estaba a punto de morir y le dice que tiene un familiar que se puede hacer cargo de él, es su padre, pero Páramo, que se encuentra en un pueblo llamado Comala. Poco a poco él va adentrándose a un mundo desconocido, a un mundo donde todo es un páramo, es un desierto, es un feral, es un erial, es un terreno baldío, un terreno yermo, estéril, infecundo, infértil. Por lo tanto, no hay un avisoramiento, no se puede atisbar lo que son personas. ¿M? Y poco a poco se va dando cuenta que la mayoría de las personas están muertas ahí. Todos son muertos los que van apareciendo luego. Y entonces Comala sería la representación del infierno, ¿no? Del inframundo. ¿M? Y esta obra tiene, pues, digamos, tiene ficción, pero también tiene características o rasgos particulares de la realidad, porque nos presenta una tradición costumbrista que sería el Día de los Muertos, ¿no? Una celebración en Hispanoamérica, pero que está contextualizada en el ambiente mexicano, ¿no? En una tradición mexicana. Y nos habla sobre también aspectos históricos como la Revolución Mexicana y la Guerra de los Cristeros.
Entonces, esta novela mezcla realidad y fantasía, ¿no? También como la Metamorfosis. Pero esta está básicamente basada en hechos reales, históricos, ¿no? Porque se contextualiza en una revolución mexicana, la guerra de los cristeros, ¿no? Volvemos a enfatizar en ello. Y el tema principal, la búsqueda del padre, ¿no? Y el pueblo ficticio, Comala, ¿cierto? Entonces ya vamos viendo que en muchas de las obras aparecen pueblos ficticios, eso es lo que habíamos mencionado en algún momento. Ahora vamos con el género lírico. Cuando hablamos de género lírico, vamos a mencionar, vamos a decir que el poeta, ¿no? El aedo, el vate, el bardo, el juglar, el trovador, va a expresar sus emociones, sus sentimientos a flor de piel, ¿no? Va a salir va a relucir sus más grandes deseos, fantasías. El poeta va a utilizar el verso, ¿no? A comparación del narrador que utiliza la prosa, el poeta emplea el verso, ¿no? Que también ya hemos visto cuáles son las características, ¿no? Los elementos del verso, la versificación, ¿cierto? La métrica también, la medida de los versos, la ley de los acentos finales, las licencias poéticas, que eran muy útiles para darle una armonía, un equilibrio, una musicalidad a los versos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de género lírico, hablamos efectivamente de estos elementos que van a estar incluidos en una poesía, ¿no? La rima, el ritmo, la rima, el ritmo y la musicalidad, ¿no? Rima, ritmo. La oda, ¿qué era la oda? Era sinónimo de himno, ¿cierto? Acá lo tengo que anotar simplemente. Una oda es un himno, es una exaltación sobre cualquier asunto, donde el poeta expresa admiración, entusiasmo, no solo por el amor, puede ser por la naturaleza, por la religión, por los objetos, etcétera. Puedo hacer una oda a la literatura, oda a mi amigo, oda a Tacna, oda a Cepu. Entonces puedo dedicar un himno a Cepu, ¿no? Exaltando sus cualidades, sus virtudes, ¿cierto? Oh, Cepu querido, ¿no? Vas a decir en algún momento. Entonces, eso es una oda, una exaltación, un poema de admiración, un himno. Destacábamos aquí la oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Una elegía era un poema donde la persona se lamenta la muerte de un ser querido, ¿no? ¿Y cuál era la elegía más reconocida, más connotada, más apreciada? Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, conocido como el Bachiller, ¿cierto? Que pertenece a la literatura medieval. Y como sabemos, cuando hablamos de medieval, hablamos del teocentrismo, ¿no? Es decir, la creencia de una vida más allá de la muerte. El tema de, pues, ¿no? De la muerte como, o la vida como o la muerte como un tránsito pasajero entre la vida y la muerte, ¿no? Eso decíamos que era un fatal destino, un tránsito entre la vida y la muerte. Entonces se lamenta porque ha muerto un ser querido, un poema elegiaco, un poema fúnebre, triste, de dolor, ¿cierto? Y también porque acá vamos a ver un poco la trascendencia, ¿no? ¿Tú por qué vas a llorar por alguien? Ah, porque ha marcado definitivamente tu vida, ¿no? Ha hecho algo además trascendental, ¿cierto? En este caso, si yo lloro la muerte de un padre, ¿cuál es su trascendencia? Bueno, que ha sido mi padre quien me ha dado o brindado educación y todo lo necesario, ¿no? De alguna manera. Ahora, ¿por qué lloras por la muerte de tal artista, de tal poeta? Porque también reconozco su trayectoria y de alguna forma me he familiarizado con este autor, ¿no? Entonces ha habido una trascendencia, ¿no? Y son trascendentales, trascienden en el tiempo por los hechos y acciones que han hecho, ¿no? Obviamente las buenas acciones. ¿Mm? Y entonces acá veíamos, o bueno, no nos adelantemos, pero veíamos un poco el tema de destacar cuándo una persona trasciende, ¿no? ¿Cómo puede una persona trascender? ¿Cómo hago para que mi nombre suene y resuene por todo lo alto? ¿Mm? Y no pasar desapercibido, ¿no? O
A algunas personas les gustará pues pasar desapercibido, pero en algún momento también de tu vida tal vas a cansar de ello y vas a decir, no, yo quiero ser reconocido, no quiero dejar algo en este mundo. Y entonces vemos que realmente las personas buscan un poco de reconocimiento, ¿no? Un poco de, digamos, ser el centro de atención de alguna manera, ¿no? Algunas personas les gusta llamar la atención. Entonces, cuando es en exceso también tendría su nombre, ¿no? Ser alguien vanidoso, egocéntrico, ególatra, soberbio, arrogante, petulante, pisaverde, petimetre, y todos los sinónimos, o alguien que simplemente, pues, está carente de atención y que quiere llamar la atención, quiere llamar propiamente dicho ello. Ahorita vamos a mencionar sobre cómo alcanzar trascendencia en esta vida. Entonces luego pasamos de la elegía, de lo triste, a algo también similar como es la égloga, solo que cambiamos de contexto, ¿no? Aquí el poeta va a expresar el amor entre pastores o campesinos, es decir, es un poema bucólico, ¿no? Más adelante Virgilio también nos presentará las bucólicas, que son 10 églogas, un conjunto de 10 églogas, ¿cierto? Que nos hablan sobre, digamos, el mundo campestre, el mundo campesino o la naturaleza. Entonces, la égloga es un poema pastoril donde los protagonistas son campesinos que tienen una vida amorosa. Esta vida amorosa no siempre va a ser color de rosas, también van a pasar, pues, lamentos, pesares, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puedo pasar un lamento de amor? Porque me rechazan, ¿cierto? Me abandonan, eh, ese ser querido, o simplemente sufro por la muerte de alguien, ¿no? Este tema es recurrente en las églogas de Garcilaso de la Vega, Salicio y Nemoroso, ¿no? Donde dos pastorcitos se enamoran. Ahorita vamos a ver ello. Ya lo hemos visto, además, lo hemos comentado. Estamos haciendo un pequeño repaso, un breve repaso, ¿no? Entonces ahí teníamos las églogas de Salicio y Nemoroso como ejemplo, y la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, que era una exaltación a la vida campestre, ¿no? En el caso de Oda a la vida retirada, tenía como tema la exaltación de la vida campestre. Entonces, ¿qué era la vida retirada? La vida de campo, ¿no? La vida en la que yo me alejo del ruido de la ciudad, del mundanal ruido, y me alojo en el campo para buscar la tranquilidad y serenidad que solo la vida campestre me puede brindar. Entonces, algunas veces estamos hastiados de la vida caótica de la ciudad y a veces tenemos que salir necesariamente de la ciudad al campo, ¿no? Y tenemos ahí nosotros nuestra campiña tagneña, como Pachía, Calana, Pocoyay, en donde podemos respirar aire fresco y tal vez salir un poco de la rutina y no tener, digamos, eh, tener la tranquilidad que ansiamos, ¿no? No hay mucha bulla, lugares tranquilos, ¿cierto? Tampoco no hay mucha gente, entonces ahí encontramos la vida retirada. En el género dramático está el drama, la tragedia y la comedia. ¿Qué era el género dramático? Lo relacionábamos con el teatro, ¿no? Y cuando hablábamos del teatro, destacaba la tragedia, ¿no? La tragedia como principal motor del teatro, porque eso era lo que quería demostrar, era el teatro. La intención de un teatro era político, moralizante, social, quería dejar un mensaje, ¿cierto? Un mensaje crítico, hacía una cuestión, hacía una crítica social, por eso el mensaje era político, social y moral, ¿no? Moralizante, nos dejaba una enseñanza porque a partir de la tragedia que decíamos que se producía la catarsis, ¿de acuerdas? La catarsis se producía en una tragedia, la tragedia desencadenaba en un sacrificio humano y este sacrificio humano tenía razón de ser producto del ditirambo, producto de los himnos, de las loas, de los ensalzamientos, de las lisonjas entonadas, ensalzadas, cantadas. ¿A quién? ¿Quién era el dios al que se rendía culto con los ditirambos? Al dios del vino, a Dionisio, ¿no? Dionisio para los griegos y Baco para los latinos, pero seguía siendo el mismo dios.
el dios del vino y la fertilidad. Obviamente que rendían culto haciendo tomando vino, ¿no? Tomando vino de forma exagerada, comiendo exageradamente. De ahí proviene lo orgiástico, ¿no? Lo dionisiaco. Si yo digo, esta fiesta fue un bacanal, viene de Baco. ¿No? Esta, esta fiesta fue algo dionisiaca, orgiástica, todo en exceso, ¿no? Bebían, comían y todo de forma desenfrenada, obviamente, que es lo que conduce el exceso de tomar vino exaltando al dios Dionisio. ¿En qué terminaba? En una tragedia, en un desenfreno total. Entonces, obviamente terminaba en un sacrificio humano, pero el exceso de alcohol, pues por eso se llama el dios del vino y la fertilidad, ¿no? Es decir, da paso a, a que florezca, ¿no? Sus más bajas pasiones, sus más bajos instintos y procreen esa noche entre vinos y excesos, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Entonces, por eso asociamos a Baco como el dios del vino y la fertilidad, Dionisio. Pero ¿por qué hablábamos de la tragedia? Entonces diríamos que la tragedia, ¿dónde tiene sus orígenes? En los ditirambos, en las alabanzas al dios Dionisios, ¿no? ¿Dónde surge el teatro? En los ditirambos, en las, en, en las reuniones del dios Dionisios, ¿no? Dionisio. Entonces, ese es el origen de la tragedia. Y más adelante la tragedia era representada de la misma forma porque de alguna manera, si cometíamos algo, el teatro trataba de decir que si tú haces algo malo, vas a terminar en la hoguera, vas a terminar en el patíbulo, y vas a morir. Por lo tanto, se producía una catarsis en el espectador, que apreciaba ello y decía, bueno, no debo de actuar de esa manera porque si no voy a terminar como tal, ¿no? Producía una catarsis, una purificación en el espectador, un cambio de pensamiento tal vez, de conducta, ¿ya? Entonces eso era la intención del género dramático, el teatro como tal, una intención moralizante, quiere reflejar algún vicio de la sociedad, ¿no? De alguna manera y dejar un mensaje. En dramas tenemos el drama histórico de Fuenteovejuna, ¿ya? El drama es una especie teatral que presenta elementos trágicos y cómicos. Teníamos a Fuenteovejuna, que el tema era la venganza colectiva, a Bodas de Sangre, donde el tema también era un poco la venganza, un poco de los celos, ¿cierto? Y la venganza por el tema de traición, tal vez, ¿no? Entonces, una boda que además había sido ensangrentada por acontecimientos pasados. Eso quiere decir que la historia se repetía, ¿no? Producto de que si había un cuchillo, iba a haber muerte, ¿no? Algo premonitorio además. Tragedia es la representación de hechos extraordinarios y solemnes con un final catastrófico, ¿no? La tragedia obviamente tiene un final feliz. El drama mezcla la tragedia y comedia, hemos dicho, ¿no? Una mezcla de los dos. Y la comedia obviamente tiene un final feliz, un desenlace feliz. ¿Y qué pretende la comedia? Critica los vicios y costumbres sociales. Básicamente la comedia es la que va a criticar las costumbres de la época, ¿no? Como Ñacatita, en el cual critica el tema de la alcahueta, ¿no? Ñacatita es la alcahueta peruana que tendría su equivalente a la Celestina española, que también es la alcahueta, ¿no? La bruja, la trotaconventos, la tercera, la metiche. Entonces ese era un tema social que era cuestionable, que se critica, ¿no? Además también el hecho de casar a las personas por conveniencia, ¿no? Entonces eso, si hablamos de casamiento por conveniencia, hablamos también de Leandro Fernández de Moratín con El sí de las niñas, que es una comedia, género dramático, especie comedia. También tenemos El avaro de Molière, Añacatita de Manuel Asensio Segura. Bien, el género extraliterario era el ensayo, ¿no? El ensayo, el especie extra, el género didáctico, ¿no? El género extraliterario
era el género didáctico y la especie didáctica era el ensayo. ¿Y quién es el creador del ensayo? Michel de Montaigne, ¿no? Entonces, ahí voy participando. Bueno, esto también ya lo hemos visto. La naturaleza de la literatura es de naturaleza lingüística, ¿no? Son dos formas de lenguaje, prosa y verso, que también ya lo hemos mencionado, ¿ya? Habían clases de rimas, ¿cierto? Habían consonantes, o también llamada perfecta, asonante, también llamada imperfecta. ¿Mm? ¿Listo? Excelente, chévere, lo máximo. Y el interior, bueno, rima interior es porque tiene una rima interna, ¿no? Como una literación. Eso se hace para darle una mayor musicalidad, ¿no? Eso, por ejemplo, lo podemos encontrar en los refranes, ¿no? O en las trabalenguas. Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal. Hay una musicalidad de versos y eso se llamaba la aliteración, ¿no? Una figura literaria. Una rima libre es el verso libre en el cual no está supeditado a normas, a reglas, ¿no? No hay nada. Ahora tenemos clases de rima consonante, tenemos la rima cruzada. Esto sí es importante apreciarlo, ¿no? ¿Cómo es cruzada? Se va a cruzar la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, ¿no? Se van cruzando, si te vas dando cuenta, ¿no? Y obviamente, consonante, ¿cuándo era consonante? A ver, ¿te acuerdas? Consonante cuando, o perfecta cuando coinciden los sonidos finales en vocales y consonantes. Y la sonante imperfecta, los sonidos solo coinciden dos vocales. Entonces acá estamos hablando de consonante, termina en vocal y consonante, ¿no? Entonces, vocal, consonante, ¿no? Efectivamente. Ahora monorrima, una sola rima, pues, ¿no? Y si está en mayúscula, era versos de arte mayor. Entonces monorrima, fatal, cristal, mortal, ¿cierto? Eh, Vocal y consonante, lo mismo, ¿no? Van rimando, pero en una sola, lo mismo, ¿no? Se repite, tal, tal, tal. La consonante abrazada. Si eres un buen arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas? El gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches del febril desvelo. Mira, abrazadas. ¿Cómo sería la abrazada? La primera con la última, la segunda con la tercera. ¿Y cómo riman? Ah, la primera, mira, termina en cielo. ¿Con cuál rima? Con desvelo. Ah, hay una rima abrazada, la primera con la última. Y luego hay rima también en llanto, quebranto, bebé. Luego tenemos la consonante pareada. El cantor va por todo el mundo. A, ¿no? Sonriente o meditabundo. A. En blanca paz o en roja guerra. B. El cantor va sobre la tierra. Entonces, pareada ya va de dos en dos, ¿no? Mundo, meditabundo. Guerra, tierra. Y por ahí seguramente te haces la pregunta, ¿y qué es meditabundo, profesor? Meditabundo es alguien cogitativo, caviloso, meditabundo, reflexivo, pensativo. ¿Mm? Y profesor, ¿por qué está nuevamente, por qué, no entendí por qué está en mayúsculas? Ah, porque los versos de arte mayor se representan en mayúsculas, los versos de arte menor en minúsculas. ¿Y cuándo eran versos de arte menor? De 2 a 8. ¿Cuándo son de arte mayor? De 9 a más, ¿no? Y los 14 se conocen como alejandrinos. Lo vamos a volver a repetir constantemente. Ahora vamos a contar a ver si efectivamente son de arte mayor. A ver, hacemos el silabeo correspondiente. El cantor, 1, el cantor, 3, ¿cierto? Va por todo el mundo. Contamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 es de arte mayor, sí, ¿no? Porque son de 9 a más son de arte mayor. Entonces, efectivamente, van representadas en mayúsculas. Y cuando hablamos de pareados, es de 2 en 2, ¿no? Par, par. ¿Se comprendió? Tenemos entonces clases de rima consonante, monorrima, cruzada, abrazada y pareada, y esas son las formas en las que se representan.
Acá tenemos un ejemplo más notorio, más evidente, más palmario, más, más patente. Rima sonante o imperfecta, decíamos, ¿no? Coinciden solo vocales, mira. Mayo, darme. Año, madre. En este caso, ¿qué tipo de rima sería? ¿Qué tipo de rima consonante, asonante? Mm, Coincide, por ejemplo, la primera con la segunda, sería cruzada, ¿no? Tercera con la última, cruzada. Ujú. A ver, vamos a ver. Profesor, disculpe, Ajá. profesor, ese clase de rima también aplica a las sonantes, no solo es a la consonante. A ver. Aplica la sinéresis, No, la no, o sinalefa. sea, las clases de rima que presentó hace rato de variada, cruzada, esas, pensé que solamente aplicaba a la consonante. ¿Aplica a la sonante también? Claro, porque, claro, en este caso son consonantes, pero pueden ser asonantes también, claro, porque no podríamos decir que solo están presentes en las consonantes, ¿no? Ajá, solo que aquí se ha presentado una oración, o bueno, una rima consonante y la estructura es monorrima, si te vas dando cuenta, ¿no? Ujú. Pero ahora si le cambia, si acá fuera, digamos, asonante, ajá, que solo coinciden vocales, también se aplica la estructura, o sea, si terminara, por ejemplo, en cama, sofá, mm, media, ¿no? Entonces, son asonantes, pero el esquema que tiene es monorrima. Ujú. ¿Comprende? Sí, profesor, gracias. Excelente, ¿no? Muy bien. Claro, entonces varía porque de acuerdo a las clases de rima tenemos asonante y consonante, y en este caso era solo un ejemplo de las consonantes. Pero como hemos visto, también puede estar presente en una asonante, porque son dos las clases de rima, ¿no? Asonante y consonante. Las más usadas, obviamente, ¿no? Porque luego está el verso libre también, o la rima sería la rima libre. Ujú. A ver, y va a compartir su material, obviamente, pero siempre al final de la clase, ¿ya? Sí. Lo iba a subir, pero dije, bueno, como todavía faltaba para hoy viernes, entonces esperé para este día, para que sea, digamos, para que se genere expectativa tal vez, o para que simplemente esté para que fresco para hoy, ¿no? Pero lo voy a compartir, obviamente. Ahí está. Pero esta vez con mi nombre, ¿no? Hablamos de un poco de la trascendencia. Ay, dulce fuente mía, y de cuán alto con solo un sobresalto me arrojaste. Sabes que me quitaste, fuente clara, los ojos de la cara que no quiero, menos un compañero que yo amaba. Hay una rima interior, ¿cierto? Un claro bueno, ponemos como ejemplo tal vez que hay una rima interna, los trabalenguas, ¿no? Los trabalenguas que tienen ahí esa repetición de sonidos al interior. Y la figura literaria que se aplicaba ahí era la aliteración. Rima libre no es necesario que tenga ritmo, ni musicalidad, ni nada. Bueno, es libre. Y eso es lo que actualmente se utiliza, ¿no? Antiguamente estaba supeditado a reglas, ¿no? Los sonetos, las liras, las silvas. El ritmo. ¿Qué es el ritmo? Es la cadencia o musicalidad de los versos gracias a una correcta distribución de los acentos. Eso también está en cuenta a esta rima interior, ¿cierto? Esa rima interior le va a dar pues una musicalidad. Tres tristes tigres comían en un trigal. ¿Mm? Entonces, un ritmo es la cadencia o musicalidad de los versos, que se da gracias a la correcta distribución de los acentos. Vamos con este ejemplo, mira, que esto le pertenece a Rubén Darío, ¿no? Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, ¿no? Entonces, vemos que los acentos recaen en la tercera y octava sílaba métrica. Es decir, el acento, ¿no? Hablamos, en el lenguaje hablábamos de tipos de acento, acento prosódico, acento ortográfico. En este caso sería
El ortográfico es cuando lleva la tilde. El prosódico es cuando es el acento interno, ¿no? Donde lleva la mayor fuerza de voz. Juventud, contamos. 1, 2 y 3. 1, 2. Efectivamente, recae el acento, la mayor fuerza de voz, en la tercera sílaba métrica. Juventud. Divino tesoro. Tesoro. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente, recae en la octava, ¿no? Muy bien. Excelente, chévere. Al máximo. Muy bien. Sigamos. A ver, ¿quién lee este de aquí? Un voluntario. Yo, profesor. Profesor, Adelante. ¿me escucha? Adelante. Ya, ok. La parte... mm, la parte verde, ¿verdad? Profesor. Profesor. Listo. A ver, se fue un poco la señal. A ver. Oh dulces prendas, por mi mal dulces halladas. Entonces, los acentos recaen en la cuarta, ¿no? Silabeamos, ¿no? Esta es la correcta, el silabeo. Muchas gracias, señorita. Discúlpeme, ahí un poco de interferencia. Oh dulces prendas. Mira, contamos. 1, 2, 3, 4. Los acentos recaen en la cuarta, octava y décima sílaba métrica. Entonces, efectivamente, 1, 2, 3, 4. Seguimos contando. 4, 5, 6, 7, 8, efectivamente. 8, 9, 10 también. Y si seguimos contando, empezamos por la siguiente, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Nuevamente 4, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente 8. 8, 9, 10, ¿no? Entonces contamos en cada verso, podría decirse, ¿no? Este es un verso, este es otro y otro. Ujú. ¿Se comprendió entonces? Entonces le va dando una musicalidad de acuerdo a cómo voy acomodando los acentos. ¿Mm? Lo máximo. Ya está. Hablábamos de las pausas, en realidad la cesura, ¿no? El conjunto de bueno, la cesura era sinónimo de pausa, que está presente en una estrofa, en un verso, y decíamos que era la división, ¿no? Acá, cuando de nuestro amor la llama apasionada, entonces casi siempre acá se representaba entre slash o diagonal la cesura, ¿no? Entonces acá una pausa, cuando de nuestro amor la llama apasionada. Ahora, ¿y cómo se llamaba ese conjunto de pausas? Se llamaba hemistiquio, ¿no? Así como el conjunto de 5 años se llama lustro. ¿Sabías ello? El lustro, ¿cierto? Entonces es la división de un periodo de 5 años, ¿no? De 5 en 5. Entonces, y eso forma obviamente también una década. Pero si hablamos de un periodo de 5 años, se llamaría lustro, ¿cierto? Muy bien. Un periodo de 5 años. Y la década, 10 años, ¿no? Entonces sería de forma general sería la década, ¿no? ¿Mm? Y solo 5 años, un lustro, ¿no? Entonces, ese conjunto de lustros hacen una década. Ese conjunto de cesuras hacen un hemistiquio. ¿Quedó claro esa información? Correcto. Entonces acá también teníamos este conjunto de pausas. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Rubén Darío. A ver. Entonces, ¿de dónde proviene la palabra cesura? Viene de caesura, cortadura, ¿no? Cortadura, pausa larga que divide el verso en hemistiquios. Ejemplo, ¿m?
arma virumque cano troica. Eso está en latín, ¿no? Habría que interpretarlo. Ahí ustedes ya lo buscan, por favor, para una interpretación. Entonces, lo ponemos como ejemplo porque acá está un slash y eso nos indica una pausa, ¿no? Acá hay una cesura. Pero como hay dos, allá hay un conjunto. Eso forma un hemistiquio. ¿Comprendido? Acá retomamos la información del arte, los versos de arte menor, de 2 a 8. A cada uno recibe un nombre, ¿no? De 2 bisílabos, de 3 trisílabos, de 4 tetrasílabos, de 5 pentasílabos, de 6 hexasílabos, de 7 heptasílabos, de 8 octosílabos. ¿Correcto? Y entonces, estos versos de arte menor, ¿cómo se representaban? ¿Alguien me puede dar la respuesta para eh, poder confirmar que efectivamente estamos avanzando, estamos aprendiendo, ¿no? Y además la respuesta es acá, ¿no? ¿Cómo se representaban los versos de arte menor? En letras minúsculas, ¿no? ¿Ya? Los versos de arte mayor se representan en letras mayúsculas y van de 9 a 14 sílabas. Los versos alejandrinos son los de 14 sílabas, ¿no? Entonces, los verbos de 14 sílabas también son conocidos como versos alejandrinos. Era una de las preguntas. Ah. ¿Listo? Muy bien. Excelente. A ver, estamos viendo acá. Sigamos. Ahora tenemos los tipos de estrofas, ¿no? Tenemos los pareados, los tercetos, y cada uno de ellos tiene su esquema. Mira, tenemos en versos de arte mayor, tenemos aquí en pareados, pero mira, par, 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 solo que mezclan versos de arte mayor, de arte menor, de arte mayor y menor, menor y mayor, y que son rimas consonantes o asonantes, como en este caso, ¿no? Son pareados. Los tercetos, obviamente, son 3 versos en decasílabos de arte mayor consonantes. ¿Cómo podemos saber que son en decasílabos? Contamos, pues, ¿no? Únicamente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Efectivamente son en decasílabos, ¿no? De 11 sílabas. ¿Mm? Muy bien, entonces, excelente, chévere, lo máximo. A ver, hasta las 2:30, 7:40, ¿no? ¿Qué? Ya, 6:40 todavía estamos, ya, 7:40 entonces. Hay que calcularles tiempo, ¿no? Por favor, me avisan, para que no me pase de tiempo. Tipos de estrofas. Ya, sí, está bien. El cuarteto son versos en decasílabos también, 3, 4 en decasílabos consonantes, ¿no? Y serían, ¿de qué tipo? A ver, reconozcamos qué tipo de rima hay aquí, de rimas, Abrazado. según su estructura, serían abrazados, ¿no? Abrazados, consonantes. Cerventecio, también son endecasílabos, consonantes, y son cruzados, ¿no? En este caso, nos vamos reconociendo, ¿no? Para tener ahí el conocimiento, un conocimiento general, porque tampoco voy a ser un experto haciendo poemas, ¿no? Pero tengo que tener un conocimiento de cómo es su estructura, más o menos, ¿no? Redondillas, 8 octosílabos, ¿no? Y también serían, pues, abrazados, ¿no? Abrazados. Tenemos la cuarteta, también octosílabos, y serían también abrazados, ¿no? Muy bien. Solo que... no, estos serían cruzados, perdón, ¿no? Cruzados. Estos son, sí, abrazados. Muy bien. Sigamos. El soneto, que es uno de los más tradicionales, incluso en algunos concursos de poesía te piden que hagas un soneto, ¿no? Un soneto tradicional. Son 2 cuartetos y 3 tercetos, ¿no? ¿Ya? Entonces son 4 estrofas, siendo las 2 primeras cuartetos y las 2 últimas
tercetos, 2 cuartetos y 2 tercetos. La rima funciona de la siguiente manera: A, B, B, A, B, B, A, ¿cierto? Excelente, chévere, lo máximo. Y en los tercetos de esta manera: C, D, C, C, D, C, C, D, C. Ya son endecasílabos también. Nuevamente corroboramos por qué son endecasílabos. Cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cerrar, 2. Podrá, 4. Mi, 5. Ojos, 2. No se separan. A ver, entonces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Entonces, efectivamente son endecasílabos de arte mayor y rima la primera con la última. Son abrazados, ¿no? Son abrazados. Sigamos entonces. Luego es importante que podamos hablar de las técnicas literarias que van a estar presentes en la narración, ¿correcto? En la narración. Vamos a poner el trapetón un poquito de fondo musical para poder aquí inspirarnos. No sea una conversación muerta. Y obviamente que pueden participar también, ¿no? A ver. Listo. Técnicas literarias. Cajas chinas. Es una historia o historias narrativas. O son historias dentro de una historia, ¿ya? Acá mencionábamos que en algunas ocasiones cuando tenemos algún cumpleaños, seguramente, ¿no? O hemos visto que a las personas les regalan una caja, ¿no? Y dentro de esa caja aparece otra caja, dentro de esa caja otra caja que contiene, no sé, periódicos, ¿no? Papelitos. Y dentro de esa caja otra caja, otra caja. Entonces eso se llama cajas chinas, ¿no? Pero en este caso, en la literatura, vemos que hay una historia dentro de una historia, y de esa historia hay otra historia, por así decirlo, ¿no? Entonces se va haciendo como que un bucle, ¿no? Entonces puede ser más amplio o de mayor trascendencia para la trama de la obra. En la obra Los Miserables, que consta de 939 personajes, Víctor Hugo relata historias dentro de otras historias, ¿no? Entonces, efectivamente, si hemos leído la obra de Víctor Hugo, que pertenece a la corriente literaria del romanticismo francés, pues efectivamente, ¿no? Encontramos varias historias dentro de una misma historia. Excelente, hecho, a ver, lo máximo. ¿Y qué es un flashback? Va a ser un retroceso al pasado, ¿no? ¿Cómo nos gustaría volver al pasado? Pero no se puede. Pero esto sí es posible en el flashback, una técnica literaria en la que el narrador viene contando una historia que está en un tiempo presente y lo corta de una forma abrupta, narrando algo del pasado. Pero esto es algo momentáneo, porque en menos de 5 segundos ya está regresando al presente, ¿no? Eso es un flashback. O también llamado una analepsis, ¿ya? Ahí anótalo, por favor, no está, pero el flashback también es conocido como analepsis. Analepsis, ¿ya? Muy bien. Eso, ¿por qué empleo el flashback? Analepsis, correcto, excelente, muy bien, gracias, Melissa. ¿Por qué voy a aplicar el flashback? También es otra pregunta que tal vez te estés haciendo, ¿no? ¿Por qué, profesor, es una técnica? ¿Para qué sirve esta técnica? ¿Por qué el narrador empleará esta técnica? Ah, porque quiere volver al pasado, pero ¿para qué quiere volver al pasado? ¿Por qué será necesario volver al pasado? Esto, si tú tienes la respuesta, tal vez lo puedes decir, ¿no? Pero sería para poder dar un contexto más amplio, para contextualizarnos y podernos situarnos mejor en la historia y en la vida de los personajes, ¿no? Entonces, esto es la analepsis o flashback. Ahora, ¿qué es el flash forward o también llamado prolepsis o anticipación? Ese es un vistazo al futuro también, ¿no? También en un tiempo de 5 segundos doy un avistamiento al futuro, ¿no? Entonces,
es una anticipación de contenidos o argumentos futuros en donde yo pues ya conozco lo que va a pasar, ya sé lo que va a pasar. ¿Ah? Muy excelente, muy bien. Entonces es también repentino, ¿no? O sea, en menos de 5 segundos ya sé lo que va a pasar y nuevamente regreso al presente, ¿no? Por ejemplo, un personaje se acerca a un barranco y se ve a sí mismo cayendo. Días después, cae, como si se tratase de una premonición de su propia muerte, ¿no? O como si se tratase de un déjà vu, ¿no? Algo que ya has vivido, algo parecido, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Como la clásica. Pero en realidad me estás entendiendo? Espero que sí. Ya, entonces eso es la prolepsis, ¿no? Un avistamiento al futuro, ¿no? Una premonición de algo. Excelente. Sí. Anticipación, lo que va a ocurrir, ¿cierto? Bien. El in media res. ¿Qué significará el in media res? Es una palabra latina que significa, pues, es un latinismo que significa en mitad de, ¿no? Hacia la mitad de. Ajá. Es una técnica literaria es especialmente usada al iniciar una narración que comienza en mitad de la historia. ¿Y por qué comienza en mitad de la historia? Porque ahí está el meollo del asunto, el en pleno asunto, en plena acción, es decir, en el momento más emotivo, más importante, más peligroso, más fantasioso además, para que el lector se entusiasme con la obra y prosiga la lectura, ¿no? Es decir, que es una técnica que busca pues atrapar al lector, definitivamente, ¿no? Porque si yo empiezo narrando el inicio, como que si muchas veces buscamos, ¿no? El nudo, el clímax de la historia, ¿no? No me interesa tanto el inicio, quiero saber qué pasó. Ah, entonces voy al nudo de la historia. Esa será, pues, de alguna forma, esta técnica literaria, ¿no? De etimológicamente hablando, empezar en medio de, ¿no? Entonces nos relatan hechos que suceden desde la mitad de la historia. Uh-huh. Y entonces de forma paralela se va avanzando hacia el futuro y también se van aclarando sucesos del pasado, ¿no? Claro, porque también se tiene que contextualizar, entonces se tiene que aplicar un in media res y luego un flashback para poder comprender, pues, ¿no? Si no, tampoco no entendería si empiezo desde el nudo a contar la historia, ¿no? Luego los vasos comunicantes son historias diferentes que terminan uniéndose unas con otras para llegar a unidas al final, ¿no? Por ejemplo, acá podemos hablar de muchas cosas, pero al final sacamos una sola conclusión, ¿sí? ¿Ya? Una sola conclusión. Listo. Entonces, son relatos a través de dos o más historias puestas, pero que se van a caracterizar que aparentemente tienen una profundidad, ¿no? Es decir, que tienen una diferencia, pero en realidad guardan relación, ¿cierto? Aparentemente se van distanciando, es decir, como que hablamos de esto, de lo otro, y aparentemente no tienen ninguna comunicación, pero al final nos vamos a dar cuenta que sí guardaban un nexo, una relación. Eso se llama vasos comunicantes. En el caso de la perspectiva múltiple sería casi lo opuesto. Vamos a leer entonces, vamos a ver qué es esto. Con esta técnica distintos personajes cuentan el mismo hecho desde sus diversos puntos de vista. En este caso, ahora ya no hablo de distintos temas y luego iba a relacionarlos. Ahora tengo un mismo tema, pero las personas lo van a interpretar de una diversa manera, ¿ya? Es decir, una perspectiva múltiple, ¿no? Como una crónica, ¿no? 6 de la mañana, a mí me pareció ver a esta persona fumando en la calle. Misma persona, yo creo que en realidad lo que estaba haciendo era botar humo por la vaporización del clima. Hacía mucho frío, ¿cierto? Y salía humo de su boca. Entonces, perspectivas múltiples, ¿no? Con esta técnica, distintos personajes cuentan el mismo hecho desde sus diversas perspectivas. ¿Se entendió? Entonces pasamos de las famosas técnicas literarias utilizadas en la narrativa a los tópicos literarios también que son muy recurrentes
Obviamente, ¿dónde? En la narrativa. Ok. Excelente, es chévere. Lo máximo, chicos. Ok, vamos a colocar. Tópico literario. El amor post-mortem. El amor más allá de la muerte. Carácter eterno del amor, sentimiento que perdura después de la muerte física, nuestros mejores años, ¿no? Tarde o temprano nosotros vamos a morir, eh, pero el amor a veces trasciende más allá de la muerte. ¿Por qué trasciende? Por lo mismo que hablábamos de la trascendencia. Habían tres razones por las cuales nosotros trascendemos. Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, cuando una persona trasciende, cuando, por ejemplo, va a plantar un árbol. Eso va a quedar a la posterioridad, ¿no? ¿Quién plantó ese árbol? Ah, ahí va a estar tu nombre, tal vez, ¿no? Entonces, luego la otra forma por la cual trascendemos, publicando un libro. Entonces, si quiero trascender, planto un árbol. Otro, escribo o publico un libro. Y tercero, finalmente, bueno, para que haya una trascendencia, bueno, tengo un hijo, ¿no? Voy a tener una descendencia, por así decirlo, ¿no? Que va a tener tal vez, o va a reunir las mismas cualidades que mi persona, ¿no? O tal vez me va a superar, pero ahí va a estar firmado, ¿no? Pertenece a tal persona, es hijo de tal. Entonces, esa era la forma en la que nosotros vamos a trascender. Otro tópico sería el Beatus Ille. Este Beatus Ille se va a relacionar con las églogas, ¿no? Porque habla significa dichoso aquel, pero nos va a presentar un campo campesino. Es decir, que el lugar más agradable donde yo me voy a sentir a gusto va a ser la vida campesina, rural. Voy a exaltar nuevamente, digamos, el ambiente natural que le suma frente al ajetreo urbano y cortesano, ¿no? Entonces, el Beate Auxilie va a ser un tópico recurrente en qué obra hemos visto, en la obra de Fray Luis de León, ¿no? Que nos habla sobre la vida campestre, lo elogia, lo exalta. Luego tenemos el Carpe Diem. ¿Qué te dice el Carpe Diem? Goza de este momento, ¿no? Es una invitación al goce de los años, de la juventud y al aprovechamiento del momento, antes de que el inevitable paso del tiempo nos conduzca a la vejez y a la muerte. Por eso es una expresión muy recurrente que también la aplicamos en nuestra vida diaria, ¿no? Jóvenes, carpe diem. Jóvenes, carpe diem. Lo mismo que podría decirse a Hakuna Matata, ¿cierto? Hakuna Matata y otras expresiones, ¿no? Es como hay que vivir, ¿no? Sin preocuparnos. Pero no es tanto no preocuparnos, sino que hay que saber vivir el momento y atrapar la oportunidad también, porque se es joven una sola vez. El Carpe Diem se va a relacionar con el siguiente tópico, que sería el Colige Virgo Rosas, coge virgen las rosas. Esta también va a ser una invitación a gozar del amor, simbolizado en la rosa, antes de que el tiempo robe nuestros mejores años, el carácter irrecuperable de la juventud y la belleza, ¿no? Esto asociado a la fugacidad de la vida. Sabes que la vida es efímera, pasajera, muy fugaz. Somos aves de paso en esta vida. Por lo tanto, solo se vive una vez, pero tenemos que aprovecharla de una manera también muy responsable y de manera tal en la cual pues no tengamos que lamentarnos más adelante también, pues, ¿no? Hacer buenas acciones. Otro tópico literario sería el omnia mors aquat, que la muerte tarde o temprano nos va a llegar a todos, la muerte igual a todos. El carácter igualitario de la muerte, que en su poder no discrimina a sus víctimas ni respeta jerarquías. El Ubizun, ¿dónde están? El carácter desconocido del más allá, de la otra orilla de la muerte, materializado en interrogaciones retóricas acerca del destino o paradero de grandes hombres que han muerto. Esto nuevamente se va a relacionar con la trascendencia, ¿no? Porque yo digo, ¿dónde fue a parar mi ser querido, ¿no? Entonces acá nos dice, ¿no? El destino de grandes hombres que han muerto. ¿Qué se hizo? Es más, no conocemos a dónde vamos a ir después de la muerte, pues, ¿no? Por eso
ese es interrogante. Ujú. Hay un desconocimiento total. Y esto también es un tema recurrente en Coplas a la muerte de su padre, la fugacidad de la vida, el preguntarme dónde está su cuerpo, qué se hizo, ¿no? El tempus ubisum, el tiempo fugitivo también. El locus amoenus, el lugar agradable, que estaría relacionado con el Beatus Ille, porque también nos habla de un lugar agradable, ¿no? Y ese lugar agradable básicamente va a estar presente ¿en dónde? En el paisaje mítico ideal, que va a ser descrito bucólicamente a través de sus diversos componentes, el prado, arroyo y árbol, relacionado casi siempre con el sentimiento amoroso. Nuevamente aparecen las églogas en las que también había ese sentimiento amoroso de los pastorcitos. Entonces, el locus amoenus también se relacionará con el Beatus Ille, ¿no? El elogio de la vida campesina. Pero en este caso nos dice que encuentre un lugar agradable. ¿Y cuál es ese lugar agradable? Casi siempre relacionado con la vida, o bueno, el paisaje campestre, ¿no? El árbol, la naturaleza, el prado. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, acá tenemos ejemplos de oxímoron, las figuras literarias que hemos visto anteriormente la semana pasada. El oxímoron era la oposición directa de dos términos. Por ejemplo, grotesca belleza, ¿no? Vemos rápidamente una oposición directa. Tenemos negra luz. Retruécano consiste en la alteración en el orden de la oración para cambiar sentido. Por ejemplo, no es el nombre del cambio, sino un cambio de nombre. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Hay una alteración en el orden para darle otro sentido. A eso se llama retruécano. Un calambur era sinónimo de juego de palabras. Tenía una palabra o frase y la voy a agrupar de acuerdo a mi conveniencia, ¿no? Un caso de calambur, en este caso se llama un anagrama, Alcrofibas Nacier, que salía del juego de palabras de su propio nombre. François Rabelais, Alcrofibas Nacier, ¿no? En este caso simplemente también ha habido un juego de palabras en el que yo digo Ave César de Roma y ahora le cambio a veces Arde Roma. Alberto Carlos Bustos, al ver tocar los bustos. Mi madre estaba riendo. Y luego pausadamente, mi madre está barriendo de barriga. Entonces, eso se llama calambur. Ah, chicos, al final tengo una noticia que darles en literatura. Ahora vamos con los principales premios Nobel de literatura. También es muy importante que me vaya familiarizando con los principales premios de literatura. ¿Ah? Entonces, vamos a ir mencionando a cada representante y por ahí a sus principales obras, ¿no? De dónde es. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Chévere, lo máximo. Sigamos. En 1999, ¿quién es el premio Nobel de Literatura en este momento? Bueno, en ese año. ¿Quién fue? ¿Quién fue, chicos? ¿Quién fue? Tomás Eliot. Thomas Mann, perdón, ¿no? Thomas Mann. Mario Vargas Llosa, ¿no? 1929. Thomas Mann, ¿cierto? Thomas Mann. ¿Qué escribió Thomas Mann? Ah, escribió La montaña mágica, ¿no? La montaña mágica, una novela de Thomas Mann, un poeta, un escritor alemán, ¿cierto? Famoso en el siglo XX. ¿Y qué podríamos decir de esta obra de La montaña mágica? ¿Qué podemos decir? ¿De qué trata? Bueno, se va a ambientar en un sanatorio de tuberculosis en un pueblo llamado Sauberberg, el cual se ha anunciado que va a ser cerrado definitivamente. Entonces, eso transcurre ahí en un sanatorio de tuberculosis, de tuberculosos. ¿Ya? 1934, un italiano, Luigi. Luis Pirandello, ¿cierto?
45, un poeta vanguardista, también perdón, una poeta vanguardista, Hispanoamérica, Lucila Godoy Alcayaga, Canto General, perdón, Canto a Chile, Lagar, Tala, nos estamos refiriendo a la poetisa chilena, la única poetisa chilena, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, correcto, muy bien. En el 48, ¿quién resaltará en el 48? Ese es Tomás S. Eliot, ¿cierto? Tomás S. Eliot. Y todos siempre decimos Tomás S. Eliot, pero ¿quién es Tomás S. Eliot? O sea, ¿qué significa la S? Bueno, es su apellido, su nombre, Thomas Stearns Eliot, ¿no? Más conocido como Tomás T. S. Eliot, que fue un poeta y dramaturgo, autor de La Tierra Baldía. En el 49 tenemos a William Faulkner, ¿cierto? William Faulkner, un representante de la generación perdida, con sus obras Luis de Agosto, Absalón, Absalón, El sonido y la furia. Y casi en la mayoría de sus obras se presenta el ficticio condado, el condado ficticio de Yoknapatawpha, ¿no? Ajá, que es un condado ficticio que, según las obras, queda ubicado en el noreste de Mississippi y que va a ser recurrente en muchas de las obras de William Faulkner. ¿Listo? Muy bien. Yoknapatawpha, un condado ficticio, ¿no? Otro pueblo, otro pueblo imaginario, ficticio, ¿no? Que aparece en las obras de William Faulkner, Premio Nobel 1949. En el 54, el líder indiscutible de la generación perdida, Ernest Hemingway, con obras como Adiós a las armas, El viejo y el mar, ¿qué más? ¿Qué otra obra tendría? A ver, Adiós a las armas, y básicamente ello, ¿no? Adiós a las armas, ¿qué más? El viejo y el mar. Ya. Premio Nobel de Literatura 54. 56. Un representante existencialista, Albert Camus, ¿no? Bueno, Juan Ramón Jiménez, perdón, me estaba salteando. El padre espiritual de la generación del 27, Juan Ramón Jiménez, con Platero y yo. En el 57, efectivamente, Albert Camus, existencialista, con La peste, ¿no? El extranjero. En el 62, John Steinbeck, otro representante de la generación perdida. 67, Miguel Ángel Asturias. Pero aquí nos estamos olvidando de alguien, ¿no? Que recibió el premio Nobel, bueno, ganó el premio Nobel, pero él lo rechazó, ¿cierto? ¿Estamos hablando de quién? De Sartre. De Sartre, ¿no? ¿Él qué premio Nobel es? ¿En qué año obtuvo el premio Nobel, pero no lo aceptó? Y en el 64, creo. Sí, 64, entonces estaba por acá después de John Steinbeck, ¿no? Luego en el 67 está Miguel Ángel Asturias, representante del realismo mágico, con su obra El señor presidente, una obra en la que no se menciona quién es el presidente, pero se hace alusión a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, ¿no? Es un poeta nicaragüense, bueno, un escritor guatemalteco, ¿no? Guatemalteco, Guatemala. Miguel Ángel Asturias, ¿ya? Guatemalteco, con su obra El señor presidente. Excelente. También tiene obras de Maíz y otras obras. 69. ¿Quién obtiene en el 69 premio Nobel? Es Samuel Beckett, ¿no? Con su obra Esperando a Godot, ¿no? Es una obra de teatro existencialista también, en la que él representa un teatro de lo absurdo, porque los personajes, Vladimir y el otro, Strogoth, esperan a un personaje que nunca llega, ¿no? Entonces, es un absurdo, ¿no?
nunca llega, no saben quién es, y tal vez están pendientes de lo que pueda ofrecer el capitalismo, ¿no? Es una representación de la opresión. 1971. Aquí está Y Pablo el poeta Neruda. chileno Pablo Neruda, ¿no? Pablo Neruda. Neftalí Ricardo Reyes Basualto. Él tiene pues el poema, es también vanguardista y surrealista, ¿no? Tiene el poema 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Y luego tiene también, si no me equivoco, Canto General y Resistencia, Residencia en la Tierra. 77, Vicente Alessandre, representante de la generación del 27, junto con García Lorca. El 82, el Amadís de América. Estamos refiriéndonos a un representante del boom hispanoamericano, colombiano, nacido en Aracatá, Colombia. Gabriel García Márquez, ¿no? Con su obra 100 años de soledad. 89, Camilo José Cela con su obra representante del tremendismo, porque nos muestra una crudeza de la sociedad española. Se llama tremendismo porque hay una exageración de violencia ahí. El personaje de la familia de Pascual Duarte está encarcelado y desde la cárcel nos cuenta sus peripecias, sus aventuras, sus infortunios, ¿no? Sus desventuras, que lo han conllevado a, a cometer un asesinato, ¿no? Motivo por el cual está pues ahí en la cárcel. En el 90 está el gran Octavio Paz, que es el más grande poeta y pensador de México, con el arco y la lira, ¿ya? Octavio Paz. En el 97 está nuestro amigo Darío Fo. Darío Fo, ¿cierto? En el 98 está José Samariano. Los José, Saramago, creo, algo así. José Saramago, ¿no? Él nos presenta una obra que no es ajena a la pandemia, porque vemos que el hombre se queda ciego en mitad de la pista, produciéndose así una masiva enfermedad de la ceguera. Por eso se llama Ensayo sobre la ceguera su obra, que nos narra poco acerca de ello, ¿no? De cómo es que la gente se queda ciega y se inicia toda una lucha por sobrevivir, de supervivencia. En el 99, 1999, Günter Grass con su obra El tambor de hojalata, que el personaje es Oscar Macerat, un niño que desea no crecer porque ve que está rodeado de conflictos, los adultos no tienen problemas, sus mismos padres pelean y tienen problemas, y así que un día en un día de su cumpleaños decide no ser adulto, se accidenta, se golpea la cabeza y no crece nunca más, ¿no? Y se queda niño. Pero siempre está con su tamborcito de hojalata. En el 2008 La está, cuarentena. Y es francés, creo. es claro, es Jean-Marie Leclésio, Jean-Marie Leclésio con El pez dorado. En el 2010, obviamente, el Premio Nobel de Literatura 2010 sería Mario Vargas Llosa, La Mario ciudad de Vargas los Llosa, perros. La ciudad y los perros, El sueño del Celta, Los jefes, Los cachorros, y así sucesivamente, ¿no? Travesuras de una niña mala. 2010, entonces María Vargas Llosa, El arquitecto de la novela. 2012 está Mo Yan, que su nombre significa no digas nada, no hables, perdón, sí, no digas nada. Premio Nobel de Literatura 2012, ¿no? Ahí está. Sigamos. El otro premio Nobel, conocida como la Chekhov canadiense, porque destaca en cuento, es una canadiense. Alice Munro, ¿no? 2014 está Patrick Modiano con la obra en la que una niña desaparece y a las primeras horas es la portada del diario
y se inicia la búsqueda de esta niña desaparecida. Patrick Modiano con Dora Bruder, otro francés. En el 2019, Alice Gluck, perdón, Peter Han. En el 2020, Louis Gluck. Y en el 2021, Abdul Razak Gurnah. Y ya tenemos nueva Premio Nobel de Literatura. ¿Quién es? Es una mujer, ¿no? Es una mujer, Annie Ernaux. Annie Ernaux, ¿ya? Ha sido recientemente galardonada con el Premio Nobel de Literatura, ¿ya? Bueno, eso habíamos hablado, bueno, eso había hablado también con otro grupo de estudiantes aquí en CEPU, que por estas fechas, por el 6 y 7 de octubre, se iba ya a anunciar a la Premio Nobel de Literatura. Entonces ahí ya lo anexamos, que la Premio Nobel de Literatura 2022, yo lo voy a anexar en esta diapositiva, en este PPT, a Annie Ernaux, ¿ya? Muy bien. Listo, tiene obras, más que todo, pues, tiene buenas obras, ¿no? Ha sido además también catedrática, y muchas de sus obras han sido llevadas a las películas, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces es la ganadora del Premio Nobel, Annie Ernaux. Ya está, excelente, no te vas a olvidar, anótalo, muy bien, Carol. Sigamos, ahora sí hablamos de las corrientes literarias y ya vamos a ir a la práctica, ¿no? Empezamos por una antigüedad clásica que destaca por ser racional, la presencia fundamental de la mitología, ¿no? Cuando hablamos de mitología hablamos de mitos. Los mitos nos tratan de explicar el origen del universo. Las leyendas se basan en hechos tal vez reales que han pasado. Luego de la antigüedad clásica vamos a la Edad Media, representantes como Dante Alighieri, en el Renacimiento William Shakespeare, luego el neoclasicismo está Voltaire, ¿no? Está Leandro Fernández de Moratín en España, está Molière, Corneille. En el romanticismo oscuro, literatura detectivesca, está Edgar Allan Poe, que surge en la primera mitad del siglo XIX. Eso quiere decir que la contracorriente que se opone al romanticismo surge en la segunda mitad del siglo XIX y nos estamos refiriendo al realismo, ¿no? Y luego del realismo viene el naturalismo, que es una extensión del realismo. ¿Quiénes destacan en el realismo? Dostoyevsky, ¿no? Con su obra Crimen y Castigo. En el naturalismo está Emilio Zola con Naná y Germinal. Luego viene en la segunda mitad del siglo XIX, más o menos por ahí a comienzos del siglo XX, aparece el simbolismo, ¿no? El modernismo, el vanguardismo. Sobre todo a fines del siglo XIX también surge, o finalizando el siglo XIX, aparece el simbolismo, ¿no? Con Charles Baudelaire, con los poetas malditos, ¿ya? Está Charles Baudelaire, está Rimbaud, está Verlaine, está Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé va a representar el fin del simbolismo y va a dar inicio a la época de vanguardia. Por eso hablamos de modernismo, que es una obra, es una corriente que también surge o nace en Hispanoamérica, ¿ya? Oscar Wilde, por ejemplo, es representante del realismo también, ¿no? Franz Kafka es modernista, es existencialista, ¿no? Hablamos de vanguardias. Franz Kafka, existencialista. Otro existencialista es Simone de Beauvoir, ¿cierto? Y Simone de Beauvoir tuvo una relación, si no me equivoco, con William Faulkner, ¿no? Que es otro también existencialista, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de estos amarillos. También, por ejemplo, si hablamos de los poetas malditos, también había una relación, ¿no? Medio extraña entre estos poetas, Rimbaud y Verlaine. Que ya luego los vamos a ir familiarizando. Lo estamos viendo de forma general, pues, para aclarar, ¿no? Y en el vanguardismo es una literatura netamente política y social en la que aparece la generación perdida, ¿no? El término vanguardia significa, bueno, viene del término avant-garde, que significa ir delante.
Y la generación perdida, pues destaca Ernest Hemingway, ya sabes, el premio Nobel 54. Está Francis Scott Fitzgerald, está John Steinbeck, está John Dos Passos y Henry Miller. De estos destacan pues John Steinbeck, Fitzgerald, Hemingway. Y también por ahí está William Faulkner. Corrientes literarias. Luego, por ejemplo, esto ya lo estamos viendo en un ambiente más hispanoamericano, europeo. En la Edad Media está Juan Ruiz, el arciprestreíta, con el libro del Buen Amor. El Renacimiento están las églogas de Garcilaso de la Vega. En el Barroco está La vida y sueño de Calderón de la Barca. En el Neoclasicismo, en España, está El Cid de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín. En el Romanticismo francés está Los Miserables. En el realismo francés está en el realismo ruso está Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. El naturalismo representado por Emilio Solá, valga la redundancia, que ya lo hemos mencionado, por Naná, Emilio Solá. El modernismo en Hispanoamérica, la primera corriente nacida en Hispanoamérica es Azul, de Rubén Darío. ¿Ya? Muy bien. Y luego del modernismo, un momento, se cerró esto, está la generación del 98, la generación del 27, ¿ya? El vanguardismo también. Y ahí tenemos ahí toda una cronología de las corrientes literarias que van apareciendo de forma cronológica, ¿ya? Bueno, luego tenemos que ver la evolución del concepto de literatura, ¿ya? Inicialmente tiene dos funciones mágico-religiosas. Lo que nos quiere mostrar es que las personas están supeditadas a un destino, ¿no? Y ese destino se llama Moira, y que eso siempre casi vencerá la fuerza sobrehumana. Esto lo vemos presente, por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, ¿no? Donde el destino de los héroes es la muerte, ¿no? Por ejemplo, en la muerte de Patroclo, la muerte de Héctor, ¿no? Ya estaba predestinado. Y también incluso Aquiles iba a morir, pero los dioses intervienen para que él gane, pues, ¿no? Entonces tenemos una concepción clásica, una concepción primitiva, una concepción medieval, ¿no? Primitiva en la que la literatura se concibe como una expresión, un ritual mágico religioso, ¿no? Porque se va a transmitir a través de la colectividad y de la forma oral. En un concepto clásico de la literatura es la imitación, una mímesis, ¿no? Nos guiamos de Aristóteles, que decía que el teatro era la mímesis, ¿no? La imitación de los buenos actos. La concepción medieval tenía como centro a Dios, una concepción teocéntrica, el Dios como centro, ¿no? Y por eso hablábamos de lo religioso, ¿no? Del concepto de la vida más allá de la muerte. Uh-huh. Ya está. Luego, conceptos básicos. ¿Qué es un movimiento? Por ejemplo, un movimiento es el realismo. Una escuela es el culteranismo de Góngora. Una generación es la generación del 27 de España, ¿no? Y ahí tienes las diferencias que también estaban presentes en tu práctica anterior, así que no vamos a dar mayor detalles para poder culminar o avanzar con la práctica el día de hoy. Todo lo que hemos expresado el día de hoy está presente en esta práctica de CEPU, ¿ya? Vamos a hacer de dos formas porque, a ver, porque acá tenemos solo hasta cierta parte, no están todos, ¿ya? Entonces vamos acá en práctica de CEPU. Muy bien. A ver. Número 1, entonces. Dice, ¿no? Son. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Son formas que intentan explicar el origen del universo y los dioses. Lo hemos mencionado el día de hoy. Efectivamente, son los mitos, ¿ya? Entonces queda claro que son los mitos. Marcamos entonces mitos, ¿no? De dado, y acá tenemos la explicación. Ya no lo vamos a decir, pero acá la idea principal dice que forma parte del imaginario de una mitología y cosmogonía, concepción del universo de una cultura determinada. De pronto, el mar susurra en mis orejas, como un vaso de soda que pierde su gas. ¿Qué figura literaria encontramos? A ver, recapitulando, ¿qué figura literaria vamos a encontrar aquí?
¿Cuál sería tu respuesta? Sí, Sí, sí. Ah, en mis orejas, ¿cómo? La palabra clave aquí es como, ¿Cómo? como, ¿no? Ujú. Muy bien. Un símil. La metáfora es una figura retórica que recurre a un uso figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo explícitamente. Por ejemplo, lo tienen bajo el agua. Entonces no era una metáfora. Entonces, luego tenemos la reduplicación. ¿Qué es una reduplicación? Es la redundancia de una misma expresión, ¿no? Para enfatizar una expresión. Déjame sola, ¿no? Vete de una vez, ¿ya? Anáfora era la repetición al inicio de un verso, ¿no? Querrán quemarlo y no podrán quemarlo. Y la epanodiplosis, ¿qué será? La epanodiplosis es la redundancia que se da al principio y al final. Por acá está. Acá está. Muy bien. Jaja, ¿qué es eso? Verde que te quiero verde, ¿no? De Federico García Lorca. Verde que te quiero verde. ¿Mm? Ya está. Se repite el inicio y el final. Sigamos entonces. Eso está en la práctica de CEPU y es la número, sería, empezamos de la número 6, 7, esta sería la número 7, ¿no? 7. Ahora vamos a la número 8. ¿Qué tópico literario se encuentra presente en? A ver, vamos. ¿Alguien que lo quiera leer? Yo, profesor. A ver, dale, por favor. Hoy puede ser un gran día, de Johan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día. Plantéalo así. Aprovecharlo o que pase de largo. Depende en parte de ti. No consientas que se esfume. Asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Muy bien, excelente. Bueno, está evidente que va a ser un tópico literario en el que nos dice que puede ser un gran día, no consientas qué perfume, puede ser el último, saca de paseo tus instintos. Es una invitación a que aproveches el día. ¿Cómo se llama? Carpe diem, ¿cierto? Muy bien. Y ahí tienes la explicación de qué es un contextus mundi sería como que lo teológico, ¿no? Lo que está ligado a la Biblia. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un día, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. ¿Qué tipo de rimas hay en los versos de Vallejo? A ver, me moriré en París. A ver, ¿dónde está? Me moriré en París. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, antes hay la 9, ¿no? La 9, vamos a escucharlo rápidamente, a ver. Ustedes en su práctica, por favor, sino que esto no le ha agregado, pero a ver, lo tenemos. ¿Qué hace ahora pendulero? Diagonal tan vacío y contrahecho, diagonal sin color, diagonal aquel órgano certero, diagonal que se puso tan derecho, diagonal en el amor, diagonal que se hizo Marilyn, diagonal aquellos Beatles de antaño, diagonal que se hicieron, diagonal que fue de tanto sin fin, diagonal de galanes que en un año diagonal nos vendieron. Muy bien. Entonces, Marilyn, los Beatles ya están muertos, pero me hago la pregunta, ¿qué se hicieron? ¿Dónde me hacía esa pregunta, qué se hicieron? ¿A dónde fueron? Eso era el Ubisoon, ¿no? Entonces la 9 voy a marcarla E de enano, ¿ya? Está en tu práctica, solo que acá no la hemos contemplado, ¿ya? Ahora sí, la número 10. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. ¿Qué tipo de rimas hay? Aquí hay, por ejemplo, la rima. A ver, ¿qué tipo de rimas hay? Ero, erdo, corro, oño. Entonces hay tipo de rima aso, asonante, ¿no? Asonantes. Solo coinciden las vocales. ¿Ya?
Muy bien. Sí, ¿no? Aguacero, recuerdo, solo coinciden las vocales al final del verso, son sonidos vocálicos. Unión en una única sílaba de dos o más vocales. ¿Cómo se llamaba ello? Era una licencia poética que juntaba una vocal con la que sigue. Sinalefa. Sinalefa, ¿no? La E de enano, correcto. Domando el rebelde mezquino idioma es un verso alejandrino. ¿Qué licencia poética se empleó? A ver. Domando el rebelde mezquino. A ver, ¿qué podemos emplear aquí? A ver, vamos a... Analiza a ver tú también. Domando el rebelde. Acá, ¿no? Domando el rebelde. Forma una sola. Rebelde, mezquino idioma. Entonces, uno, dos. ¿Qué se aplica? Se aplica la diéresis, ¿no? ¿En dónde? En idioma, ¿cierto? Idioma, ya. La diéresis se aplica aquí, chicos. La diéresis. Muy bien, excelente. A ver, vamos a ver por acá. Sigamos, ya vamos a acabar. A ver. Reconoce la figura literaria del verso resaltado. Y avanzó por la noche, pura, limpia, serena, como un temblor inmenso. Washington Delgado. ¿Qué encontramos? Ya avanzó, ya avanzó, ya avanzó. No. En este caso dice pura, coma, limpia, serena. Ya no hay una redundancia de conjunciones. Por lo tanto, si se eliminaban las conjunciones, ¿cómo se llamaba? Si era redundancia de conjunciones, se llamaba polisíndeton. Si ya no había redundancia, ¿cómo se llama? Asíndeton. Asíndeton, ¿no? Muy excelente. De dado. ¿Qué figura literaria se encuentra en los versos? Vive en conversación con los difuntos y escucho con mis orejas. ¿Cómo se llamaba ello? En los sentidos, una sinestesia, ¿no? De dado. ¿Ya? Muy bien, cerramos esto. Les voy a compartir y ahora vamos con su práctica. ¿Qué número nos hemos quedado? 15. 15, ¿no? Ya. Acá, las 500 horas semanales. ¿Hay 500 horas semanales? No. Por lo tanto, si decimos que es una exageración, ¿cómo se llama exageración? Hipérbole. La hipérbole, ¿no? ¿Qué figuras literarias se ha empleado? Siempre se ha de decir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Hay una alteración ahí de las frases. ¿Cómo se llama entonces? Un retruécano, ¿no? Siempre se ha de decir lo que se dice, nunca se ha de decir. Había una alteración del orden. Es la composición... Profesor, Cierto, ¿no? ¿qué Dime. es apócope? Apócope. Apócope es la supresión de una palabra. Por ejemplo, no. Señor, seño, ¿no? Se ha suprimido ahí, ¿no? La R. O otra apócope, tanto, san, ¿no? Ahí está la supresión, ¿no? Muy bien. Excelente. Un palíndromo es aquello que se puede leer en doble sentido, ¿no? O sea, al derecho y al revés. ¿Hay alguna corrección? Creo que no lo hay, no lo hay. Es la composición en prosa generalmente transmitida por generaciones en forma oral, que es Leyenda. una leyenda, ¿ya? El culteranismo utilizó fundamentalmente las figuras cultos, son cultos. Entonces se emplea la metáfora y la hipérbaton, ¿ya? Que da pie a la interpretación, porque el culteranismo lo que pretendía es que sea solamente para personas cultas, que tengan conocimiento. Especie que surgió en las fiestas dionisíacas. ¿Qué surgió en las fiestas dionisíacas? Lo hemos mencionado. La Tragedia. tragedia. Teoría. Es la igualdad o semejanza de sonidos. ¿Cómo se llama lo que se repite constantemente? La Rima. rima, ¿no? La estrofa lira presenta la rima de forma
va a ser la B, A, B, A, B, A, B, ¿no? Ya está, B de bueno. En los versos, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo el recuerdo, me moriré en París y no me corro, tal vez un lunes, un jueves, como es hoy de otoño. ¿Qué tipo de rima hay aquí? Mira, ero, do, o. Son A pareados, B, B. La B de bueno. Figura literaria que representa el todo por la parte y viceversa. ¿Cómo se llamaba? Mis 15 primaveras. Se llamaba Inécdoque, ¿no? Lo hemos visto en la clase anterior también. La rima consonante perfecta es cuando era, también esto creo que se repite, chicos, ¿no? Porque ya lo hemos visto. Los sonidos finales de consonantes son iguales, ¿no? De vocales y consonantes, no solamente de consonantes, la D de dado. Hay que leer bien. Especie narrativa en la que se relatan los hechos reales e imaginarios. Y es extensa, Leyenda. la novela. Especie lírica en la cual el autor lamenta desgracias. ¿Cómo se llamaba por la muerte de un ser querido? La elegía. La rima cruzada se representa de la siguiente forma, también lo hemos mencionado, tiene que haber un cruce. A con A, B con B, sería la C de casa, ¿no? En el verso, el cielo piensa en lo difícil de nuestros días. El cielo puede pensar, entonces, ¿quién puede pensar? Una persona. Por lo tanto, si puede pensar como una persona, se llama personificación, ¿no? Obra teatral que tiene un final funesto. ¿Cómo se llama lo que termina en un final funesto? La tragedia, ¿cierto? La tragedia. Movimiento cultural, artístico y literario que surgió en Alemania en oposición al neoclasicismo. ¿Qué está después del neoclasicismo? Y en donde yo predomina la razón, el sentimiento, lo romántico, el romanticismo, obviamente, ¿no? Es una obra cultural, artística que surge en Hispanoamérica en reivindicación al indígena, obviamente si es indígena, indigenismo. Movimiento que nace en Francia en contra del romanticismo. ¿Qué iba en contra del romanticismo? También te lo dije, el realismo, ¿no? De dado. Es el primer movimiento literario que surge en América y su iniciador es Rubén Darío. Surgió en Hispanoamérica, Rubén Darío, el modernismo con su poemario azul, también está, vas a revisar la clase, por favor. La especie lírica que recrea artísticamente la vida del campo. El amor entre pastores era una égloga. Se trata de una estrofa característica de la poesía culta medieval. Va a ser la cuaderna vía. Surge en Italia, el Renacimiento surge en Italia. La literatura es de naturaleza, también es una pregunta clásica. ¿De qué tipo de naturaleza es la literatura? Lingüística. Macbeth pertenece al género dramático y especie. Es una obra de Shakespeare. Shakespeare es un trágico, un dramaturgo trágico. Romeo y Julieta, Macbeth, Otelo, ¿m? Lady Macbeth. Entonces es una tragedia, ¿no? Es una tragedia. Luego, especie literaria que combina tragedia y drama. Eso era un drama. ¿Mm? Género narrativo que surgió en España, caracteriza por ser protagonizada por un antihéroe. El antihéroe va a ser el pícaro, el Lazarillo de Tormes. Entonces va a ser una novela picaresca, ¿no? La de dado. Para medir el metro de una verso se tiene en cuenta, ¿qué teníamos en cuenta eso de la clase anterior? Las licencias poéticas y la ley de los acentos finales. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es, señorita? La D de dado, ¿no? A y B. Muy bien. Terminamos. Ya les van a compartir la práctica también con las claves, ¿ya? Y yo ahorita mismo, antes de finalizar, bueno, finalizando, les voy a compartir el material. De las 6 a las 10. A ver, están en su receso, ¿eh? 6 a 10. Recapitulando, eran los mitos. Las 7 era un símil. 7D, 8. Hoy puede ser un gran día. Ah, eso te decía que aproveches el momento, carpe diem. 9, el ubi sunt, ya se marcó solo acá.
Me moriré en París de aguacero era una rima asonante. Unión sin alefa, ¿no? Al ojo nomás. ¿Qué licencia poética? Diéresis. Acá era sinestesia, 13D, 14, pura limpia, era asíndeton. Y ahí estaba, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Muy bien, excelente, Melissa, Axel, Rudy. Se comprendió entonces la clase del día de hoy. ¿Mm? Sencillo, ¿no? Incluso nos faltó ver algo, pero que les compartiré en la próxima clase, ¿ya? Les voy a compartir en la próxima clase. Sobre la oportunidad, ¿no? Nos faltó hablar sobre la oportunidad, que solo pasa una sola vez en la vida, y que cuando pasa hay que atraparla de los cabellos, ¿no? Porque solo pasa una sola vez. ¿Mm? Y el tiempo pasa y no perdona, así que la próxima vez que se presente la oportunidad, tienes que jalarla de los cabellos y no dejarla ir a la oportunidad. Muy bien, jóvenes, cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la próxima, hasta el fin de semana que ya viene, o sea, el domingo, ¿no? Cuídense, disfruten su receso que creo que Hasta tienen. luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego, muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídate.